Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Dice, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Por favor, muévase de su lugar y dígale a alguien: tu vara reverdecerá, echará flores, arrojará renuevos y producirá almendras. Dígaselo, no deje de decírselo a alguien. Dígale: tu vara reverdecerá. Dígaselo: tu vara echará flores, tu vara producirá almendros. Dígalo. Ahora levante sus manos al cielo y diga: reverdeceré, echaré flores, daré renuevos, produciré fruto. Comience a declarar que usted va a producir fruto en abundancia, fruto en su trabajo, fruto en su familia, fruto en su matrimonio, fruto en su colegio, fruto en su universidad, fruto en la empresa en que Dios le colocó, porque el Señor va a hacer que tú reverdezcas, el Señor va a hacer que tú eches flores, el Señor va a hacer que tú arrojes renuevos, y el Señor va a permitir que el fruto se vea, porque el Señor va a dejar ver las deliciosas almendras, fruto bueno, fruto limpio, porque eres un árbol que Dios ya ha limpiado por su palabra, y el árbol limpio lleva mucho fruto, amada iglesia. El árbol limpio lleva fruto nuevo, fruto abundante, fruto especial. Así que con sus manos levantadas hacia el cielo, dígale: Señor, mi casa reverdecerá, mi familia reverdecerá. Papá, yo puedo ver que esos campos que estaban secos se convierten en campos verdes, en campos fértiles, en campos que dan fruto. Yo quiero dar fruto, y quiero dar fruto en abundancia. Yo quiero reverdecer, que se vea, Señor, cuando el verano viene, la primavera se aproxima, Señor, y las bendiciones llegan. Quiero ver esos campos florecidos, reverdecidos, arrojando renuevos y llenos de fruto. Así te quiere ver papá, así te quiere ver papá, lleno de fruto. Y hoy, Señor, tu palabra dice: si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, llevarás mucho fruto, llevará mucho fruto. Dios está buscando un pueblo que llevará mucho fruto. Amén. Reverdecidos, echando flores, arrojando renuevos y produciendo almendros. Amén. Levante sus manos y ahora declárelo sobre su vida: estaré reverdecido, echando flores, arrojando renuevos y llevando fruto en abundancia. Para eso me llamaste, Señor. Reverdece, iglesia Emanuel, reverdece. Este es el tiempo del renuevo. Esto es avivamiento. Tú reverdecerás. Los escogidos para reverdecer, para llevar fruto maravilloso, para echar flores y producir renuevos. Aquí estamos reunidos en este día para darle la gloria, para darle la honra, para darle la alabanza. Aleluya. Y hoy te decimos, Señor Dios nuestro, hoy te decimos, Señor Dios fiel, queremos reverdecer. Si hay algo que en tu casa necesita reverdecer, te animo a orar en esta hora. Señor, mi hogar reverdece, mi matrimonio reverdece. Si necesitas a tus hijos, Señor, mis hijos reverdecen. Comience a clamar por aquello que tú quieres que dé fruto. Señor, mi familia da fruto, mi familia reverdece. Ponga a su cónyuge, dígale: Señor, yo quiero, como tú quieres ver a mi esposo, así lo quiero ver yo. Mi esposo reverdece, mi esposo florece, mi esposo arroja renuevos y mi esposo
deja vislumbrar el fruto, Señor, porque nuestras viñas están en cierne. Oh, comience a declararlo. Mis hijos dan fruto, mis hijos reverdecen, mis hijos florecen, mis hijos arrojan renuevos en la presencia del Señor, en la presencia de nuestro Dios. El avivamiento con fuego verdadero es en la presencia de Dios, ardiendo en el fuego celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, trigo de los graneros del gran Rey, tus hijos son olivos que dan ese aceite maravilloso, tus hijos son vids que alegran tu casa, tus hijos son higos que dan alimento, porque Dios ha dicho que la casa del hombre que teme a Dios, su esposa será como una vid que da fruto alrededor de la casa, sus hijos como olivos plantados allí para dar aceite. Y hoy nosotros declaramos esa poderosa bendición, aleluya. Deuteronomio capítulo 33, mi amado, para que hagamos nuestra segunda proclamación. Para la iglesia que nos acompaña de sus hogares, proclamar la palabra es leerla juntos, unánimes, en voz alta, en el poder del acuerdo. Hay una palabra que ha sido parte de nuestro ayuno vital y que es muy importante a nuestros corazones, y que si alguien aún no la tiene subrayada en su Biblia y si alguien no la está proclamando en casa en su tiempo de oración, este es un muy buen momento para aprenderla. Es Deuteronomio 33, versículo 24. Así que es algo que vamos a proclamar sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, pero vamos a declararlo. Hace un par de días, no sé si meses ya, el Señor nos dijo que aquí en Emanuel somos la tribu del aceite y que nuestros pies van a estar empapados en aceite fresco. Y yo quiero declararlo sobre ti, sobre tu casa, porque es una palabra que amo muchísimo. Deuteronomio 33, 24. Allí en casa ya está en pantalla. Nuestros amados hijos van a leerla también en casa, la van a proclamar. Si estás viéndonos desde tu computador, léela en voz alta. Si los estás viendo desde tu tablet o desde tu celular, pero todos vamos a proclamar, porque esta es una palabra que nos debe paralizar. Estemos lo que estemos haciendo, paramos y la proclamamos, porque la Biblia es la que va a cambiar nuestra vida y corazón. Y dice así, en la primera proclamación vamos a leerlo literal, en nuestra oración lo vamos a proclamar sobre nuestra vida. Proclamar es leer la palabra en voz alta y aplicarla en oración sobre mi vida, ¿amén? Entonces dice así, a la cuenta de ya. Aser dijo, bendito sobre los hijos sea Aser, sea amado de sus hermanos y moje en aceite su pie. Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. No hay como el Dios de Jeshurun, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. ¡Aleluya! Así que comience a declararlo. No hay como el Dios de Felipe. Bendito declaró Dios a Felipe. Sea el amado de sus hermanos. Moje su pie en aceite. Hierro y bronce sean sus cerrojos y como sus días sean sus fuerzas. Proclámelo sobre su casa. Proclámelo sobre su esposo. Y yo declaro, no hay como el Dios del pastor Luis Hernán. Bendito sobre los hijos es el pastor Luis Hernán. Es amado por sus hermanos y moja su pie en aceite. Hierro y bronce son sus cerrojos y como sus días serán sus fuerzas. Yo hoy hago la proclamación de fraternidad. Yo hoy digo, benditos seremos, ungidos seremos, amados seremos y sanos seremos. Es lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 33, dígalo conmigo, benditos seremos, amados seremos, ungidos seremos, sanados seremos y protegidos seremos. ¿Lo puede ver?
La primera línea dice, benditos seremos. La segunda línea dice, amados seremos. La tercera línea dice, ungidos seremos. La cuarta línea dice, protegidos seremos. Y la quinta línea dice, sanados seremos. Así que proclámelo, somos benditos, somos amados, somos ungidos, somos protegidos y somos sanados. Créalo, iglesia, serás amado por tus hermanos. Créelo, iglesia, serás bendito por tu Dios. Créelo, iglesia, serás ungido, tus pies mojarás en aceite, serás protegido. A hierro y bronce son tus cerrojos y serás sanado, porque como tus días serán tus fuerzas, estarás fuerte y valiéndote por ti mismo hasta el último día de tus fuerzas. Así lo dice el Señor. Ahora proclame ese maravilloso verso 26, porque no hay como el Dios de la pastora Viviana, quien cabalga sobre los cielos para ayudarla. Decláralo, decláralo, dilo, porque no hay como el Dios de Domingo, que cabalga sobre los cielos para ayudarle. No hay como el Dios del matrimonio Cruz Luna, quien cabalga sobre los cielos para ayudarle. No hay como el Dios de la Iglesia Emanuel Puertas de Libertad, quien cabalga sobre los cielos para ayudarle. No hay como Dios del cuerpo de Cristo, de la familia de la fe, que cabalga sobre los cielos para ayudarle. Ahora, iglesia, abraza a tu hermano y dile, está vigente, está vigente. Las promesas de Dios están vigentes. Está vigente, está vigente, que eres bendito, que eres amado, que eres ungido, que eres protegido, que eres sanado. Está vigente. Díselo al que está a su lado. Si se te olvidó porque tuviste una leve enfermedad, eres sanado. Está vigente. Si se te olvidó porque se te presentó un problema, que eres protegido, está vigente. Si se te olvidó que eres amado porque alguien te mostró un mal modo, está vigente, está vigente. Nuestro Dios no ha roto su pacto, nuestro Dios no ha incumplido sus promesas. Nuestro Dios lo que dice con su boca, con su mano lo hace. Amén. Tenemos un Dios que cumple sus promesas. Sus promesas son sí y son amén. Aleluya. Sus promesas son verdad. Sus promesas son verdaderas. Aleluya. Dígalo, dígalo. Sus promesas son sí y sus promesas son amén. Él dijo que tú serías bendito, que tú serías amado, que tú serías ungido, que tú serías protegido y que tú serías sanado. Aleluya. Iglesia, déjeme contarle una buena noticia. Está vigente. Amén. Está vigente. Y vamos a nuestro texto de hoy, Segunda de Corintios, capítulo 1. Busquémoslo todos. Bienvenidos, amados. Dios les da una bienvenida a la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios es casa de oración, puerta del cielo, el lugar que Dios escogió para poner su nombre. Su nombre es Emmanuel, amén. Así que lo declaramos. Segunda de Corintios 1:20. No se me vaya a sentar, regáleme un minutico más, que ya se va a sentar. Solo que quiero decirle una palabra antes de que se siente. Dice así, esto usted lo tiene que decir con todo su pulmón, amén. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Esto usted le lo tiene que decir a 2 o 3 personas. Solamente que usted le va a decir, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio tuyo, para la gloria de Dios. Vaya, dígaselo. Y cuando termine de decírselo, dígale, está vigente, está vigente. Dígaselo, dígaselo. Todas las promesas de Dios son en el sí, en el amén, por medio tuyo, para la gloria de Dios. Está vigente. Iglesia, está vigente. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza,
porque está vigente. Amén, aleluya. Póngase cómodo, amado. Y hoy voy a contarle por qué está vigente. Tengo que compartir contigo una palabra de fe. Agradezco a Dios la oportunidad que nos da de unirnos en familia. Eres bienvenido a la casa de Dios. Dígaselo al que está a su lado. Eres bienvenido a la casa de Dios. Esta palabra comenzó a cobrar vida en mi corazón porque escuchaba en mi espíritu, está vigente, está vigente. Y cuando tienes circunstancias en tu corazón, yo le decía, papá, ¿qué es lo que está vigente? Porque todos los días. Y entonces empezaron a venir palabras como estas, Números 23. Quiero que empiece a tomar la palabra para usted. Estos textos que nos vamos a llevar, escríbelos en tu cuaderno, llévalos a tu cuaderno devocional, llévalos al lugar secreto, llévalos a tu tiempo de oración y reclámalos, porque Dios está declarando hoy que está vigente. Y en Números 23, en el verso 19, esto fue lo primero que me dijo el Señor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y la bendición no puede ser revocada. Oh, aleluya. Él dio bendición y la bendición no puede ser revocada. Esto es Números 23, versículo 19. Por favor, esta es una promesa que usted tiene que llevar a su lado. Y otra vez dígale al que está a su lado, está vigente, está vigente. ¿Sabe por qué está vigente? Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. No es brazo humano, ni boca humana la que lo está prometiendo. Es Jehová de los ejércitos, tu Dios. Pero también dice en Segunda de Samuel 15, unas hojitas adelante, no logro definir si es primera, voy a buscártelo yo, en mis apuntes me quedó, y es una palabra que la grito siempre de memoria, y dice así, voy a buscártelo, sí, es Primera de Samuel 15, 29, y dice así. A mis amados les conté en el ayuno vital, es que esta Biblia la tengo sin subrayar porque pretendo aprender los textos con solo saber el numerito, para que empecemos a hacer una recordación de la palabra de Dios. Dice así, además, o sea, no solo que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Así que vuelva y dígale al que está a su lado, está vigente, porque el que es la gloria de Israel no se arrepentirá, no va a cambiar de parecer, no es como el novio feo que dijo, bueno, como ya no vamos a ser ni amigos, devuélvame mis peluches y mis chocolates. No, nuestro Dios dijo y Él ejecutará. Amén. Y hoy vamos a hablar de lo que significa que está vigente. Y lo que está vigente son las promesas de Dios. Son las promesas de Dios. No voy a decirte cuánto tiempo tarde una promesa. Estaba en San Victorino un día, hace 1000 años yo creo, chiquita yo, así que estamos hablando de hace muchos años, y pasó un jovencito vendiendo un cuadro. Eran esos cuadros de madera que repujan por fuera, y me llamó la atención lo que decía. Lo que decía era Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 26. Busquémoslo juntos. Estoy hablando de una fecha cercana a hace 40 años. Mateo 26, 19. Y lo tengo el cuadro en mi oficina. Aún, hace 40 años. Y esto fue lo que me dijo el Señor. No le conocía, pero Él me conocía a mí desde antes de la fundación del mundo. No le conocía, no había tenido una Biblia en mi mano, y aunque estudiaba en un colegio religioso, no me enseñaban la Biblia. Así que yo no tenía por qué saber qué era la Biblia, ni que la Biblia lo decía, pero me encontré con esta verdad en mi corazón que quiero dejar en ti. Mateo 19, versículo 26.
Mateo 19, versículo 26. Lo vamos a buscar juntos y dice, mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y piensas a veces que una promesa que vino a una niña que estaba en la calle, que estaba trabajando, pierde vigencia, pero jamás dejará de ser vigente. Un día mi esposo estuvo enfermo, yo estaba en el doctor y esa palabra vino a mi corazón. Todos los doctores decían que era imposible, todos los doctores decían que no había nada que hacer, y yo hice una cartelera de ese tamaño y la pegué en el cuarto del hospital donde se encontraba mi esposo y coloqué esto. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y cobró vida esa palabra, que fue una promesa hecha por Dios a una niña que estaba trabajando un día en la calle. Entonces descubrí que las promesas de Dios están vigentes, estarán vigentes, no tienen hora ni fecha en el calendario y Dios nos las va a entregar, y de eso quiero compartir en este día. Pero como dice allí en 2 Corintios 1:20, que es nuestro texto guía, dice, las promesas de Dios son en el sí, Él sí quiere. La pregunta es, ¿tú también? Porque Él sí quiere. Y dice, son en el sí, en el amén. Él está diciendo sí, sí, amén, amén. Pero el instrumento eres tú, para la gloria de Dios. Él hace la promesa, tú haces el trabajo y Él se lleva la gloria. Es como operan las promesas, amén. Entonces de eso vamos a hablar hoy. ¿Qué es una promesa? Empecemos por definir una promesa, ¿cierto? Porque cuando nosotros tenemos conceptos tan claros como los conceptos de amor, de agradecimiento, necesitamos como entender. Y voy a primero a definir el concepto de promesa, que es una declaración solemne de compromiso que hace Dios contigo, de que Él te va a otorgar algo que tú estás esperando. Muchas veces las promesas de Dios son hechas de solo su parte. Tú ni siquiera los estás esperando. Estaba también muy chiquita en el Evangelio, en la emisora cristiana de la época salió una niña de 4 años que dijo, esta mañana un señor entró a mi habitación y me dijo que me daba un ministerio. No tenía ni idea que era un ministerio. Y muy seguramente Dios le estaba otorgando algo que ella no sabía. Pero después, cuando estaba en la radio, ya el Señor le había entregado un ministerio. Para mí era una maravilla escuchar a una niña cartagenera de 4 años predicando la palabra. Pero tal vez no lo había pedido, porque la promesa es una declaración solemne de un compromiso bajo juramento. El escritor a los Hebreos dijo, hay 2 cosas sobre las cuales Dios no puede mentir, una promesa y un juramento. Así que necesitamos entender eso. Entonces, al ser entendidos en los tiempos, necesitamos saber cómo es el camino de una promesa. Porque a veces nos hemos parado un poco tristes, en otras circunstancias un poco desilusionados y hasta frustrados porque una promesa no se ha cumplido. Quienes estamos en el Evangelio hace mucho tiempo o quienes estuvimos desde muy pequeños en el Evangelio y profetas vinieron a decir, tú vas a hacer esto en el Señor, tú vas a hacer aquello en el Señor. A veces les pasa como los de Primera de Pedro 1:4, ¿cierto? Tienen las promesas por tardanza. Y el Señor dice, no tengas las promesas por tardanza, aunque otras personas las tengan por tardanza. Bueno, la promesa de la que habla allí es la venida del Señor. Pero yo quiero empezar a decirte que, ¿qué es una promesa? Y cómo podemos llegar a esa promesa. Una oración contestada es solamente la respuesta a una promesa. Esa es una oración contestada. Cuando nosotros le decimos al Señor que hemos recibido su promesa, tenemos algo que no tiene nadie más, y es su palabra que es la garantía. La mayoría de las promesas de Dios, aún las proféticas, aun que sea un evangelista, apóstol, profeta, maestro, recontrarcángel, el que nos dé la promesa, siempre va a tener la garantía de una palabra. Y en la promesa siempre tiene que mirar una palabra. Yo sé que una promesa es de Dios porque no contradice las sagradas escrituras. Yo sé que una promesa es de Dios porque lo que me está diciendo el Señor es viable, porque no es palabra de hombres, ni es invento de hombres, sino es algo que el Señor dice en su palabra. Vivimos tiempos en que los hombres hacen promesas, en que las personas hacen promesas,
que no se pueden cumplir, porque tiene cumplimiento la promesa que tiene un respaldo en la palabra de Dios. Pero cuando la promesa la hace Dios, Hebreos 10:23 dice, fiel es el que prometió, fiel es el que prometió. Así que media la fidelidad de Dios, media que no es una palabra humana, media que no salió de un hombre, media que nunca sabrás cómo sucederá la promesa, porque nadie sabrá cómo se producirá un milagro. Salomón dijo, nadie sabe cómo se forman los huesos en el vientre de una mujer. Nadie sabe en qué momento empezó ese espermatozoide que apenas fue fecundando un óvulo a ser una vida. Hoy tenemos tantas directrices de la gente loca diciendo conceptos que a qué horas, que cuándo se forman los ojos, que cuándo se formó el corazón, que cuándo comenzó la vida. Bueno, tú le puedes decir antes de la fundación del mundo, pero la gente no sabe eso porque nadie, científicamente nadie lo ha podido explicar, porque nadie sabe cuál es la huella del varón en una mujer. Eso dice el escritor Eclesiastés. Pero cuando nos preguntan, ¿tú crees en las promesas de Dios? Es fácil responder, sí. Es automático, te sale natural, sí, yo creo. Pero realmente, el domingo el pastor nos enseñaba dos momentos, ¿no? Uno es San Juan 11:20, creo que 11:40, donde el Señor le dice a María, si crees verás mi gloria. Pero también tenemos Marcos 9:23, cuando el niño lunático, que el enemigo lo va a matar, el papá dice, yo creo, pero ayúdame a mi incredulidad. Yo sí creo, pero es que han pasado tantas cosas y este chino está ahí medio muerto, que es que ya no sé qué creer. Y tus discípulos no pudieron. Y también tenemos Lucas 1:45, quizás es la palabra que yo más quiero en mi vida. En el día de mi cumpleaños del año pasado, las niñas me la regalaron y ahora la tengo en todos los cuadernos, en la letra de las niñas, porque dice, bienaventurada la que creyó, porque se le cumplirá lo que le fue dicho de parte del Padre. Yo amo muchísimo eso, porque ese es el requisito de la promesa. Porque la promesa fue enviada, pero la promesa se cumplirá cuando tú la crees, cuando tú la recibes en el corazón, cuando tú puedes decir, así será, porque Dios dijo que lo hará y no importa cómo lo hará. Entonces hoy yo quiero hablar de dos llaves que abren todas las puertas, dos llaves que si nosotros somos capaces de tomarlas, es básicamente como tirar la pelota al otro campo. Todos vieron el partido, me imagino que lo intentaron, al menos se enteraron cómo quedó Colombia con tu nación, que permíteme decirle que en el fútbol somos muy buenos, ¿cierto? Pero realmente han crecido muchísimo en esa nación con su fútbol. Pero, ¿qué es lo que hace un equipo cuando comienza un partido? Lanzar la pelota al bando contrario y esperar a ver qué va a suceder. No hay una promesa, y no me dio una promesa de que ganará. De hecho, lo más incierto de este mundo es el fútbol. A veces van 6-0 y de repente en los últimos 5 minutos los otros hacen 10. No sabemos qué fue el caso ayer, ¿cierto? Comenzó la nación haciendo 2 goles y dijimos esto va para mal y después terminó para bien. Porque puede pasar esas cosas, pasa en el fútbol, porque no media una promesa. Pasa en la guerra y el soldado se enlista en la guerra y ese día le dicen, aquí le firmamos esta promesa de que a usted nadie lo va a matar. A usted nadie lo va a tocar. Yo no creo que exista un soldado que se haya enlistado en ningún ejército del mundo que le hayan hecho esa promesa. De hecho, todo lo contrario. E infortunadamente han devuelto muchos seres humanos, hijos de su mamita y su papito, en una bandeja. Porque no pueden hacer esa promesa. Porque la única persona que puede hacer esa promesa de te irá bien, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, es Dios. Es el único que puede hacernos esas promesas y a quien sí podemos creer. Entonces, cuando recibes una promesa, porque hoy vamos a ver el camino de una promesa, cuando recibes una promesa, tú tienes que saber qué haces con una promesa. Lucas 1:45, por favor. Tú tienes que saber qué haces con esa promesa. ¿Qué pasa cuando la palabra es soltada? Isaías 55 dice que cuando Él suelta su palabra no volverá vacía. Pero tiene que encontrar a dónde haber un asidero. ¿Recuerda cuando las aguas comenzaron a cesar en el diluvio a los 150 días?
Desde los primeros días, Noé empezó a enviar a la paloma y a enviar a la paloma, y la paloma regresaba porque no encontraba un lugar donde reposar. Así que Lucas 1, en el verso 45 dice, bienaventurado, dichoso, feliz. Así que el primer camino de la promesa es un camino de dicha. Es que tú sabes que lo sabes y que tú dices, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. La promesa cobra vida el día que tú la necesites. Cuando yo estaba en el hospital, recordé que Dios me dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ese día lo recordé. Tal vez en 10 años, en 20 años yo no lo había recordado. Tal vez lo recordaba cuando pasaba por la oficina y miraba ese cuadro y me retrotraía, ay, yo estaba trabajando, era chiquita. El recuerdo estaba, pero la promesa, Dios la envió. Y Dios sabía que en un día de mi vida yo iba a necesitar creer esa promesa. Entonces, el verso 45 dice, léelo conmigo, porque me encanta esta palabra, dice, bienaventurada la que creyó. Así que el camino de la promesa es primero un camino de dicha, donde tú dices, tú lo harás, papá, y yo seré muy feliz cuando lo reciba. Yo creo que tú lo harás. Y la dicha es primero y después viene la fe. ¿Sí lo notas? Entonces, el camino de la promesa es que celebres anticipadamente tu victoria. Ese es el camino de tu promesa. Que tú puedas decirle al hijo, cómprame el vestido, que eso ya está listo. Vaya preparando la torta, que eso ya está listo. Y vaya haciendo todo lo que toque hacer, porque Dios ya hizo su parte. A ti te toca celebrar la victoria. A ti te toca celebrar la promesa. Así que el camino de la promesa comienza con la bienaventuranza. Ponerte dichoso y decir, yo sé que Dios lo hará. Dígalo conmigo, yo sé que Dios lo hará. Yo sé que Dios lo hará. Para mi fortuna y mi corazón alegre, Ebenezer Honduras compuso una canción que se llama así, Tu promesa. Y dice, tus promesas son sí y son amén. Yo me la paso gritándola en mi casa. Y el coro dice, el entrecoro dice, sé que tú lo harás, sé que lo harás, sé que lo harás. Y me encanta gritarlo en la casa porque eso es lo que dice Lucas 1, 45. ¿Cuál es el camino de la promesa? Esto es Salmo 132, perdóneme, vamos a buscarlo juntos porque estamos buscando el camino de la promesa. Perdóneme si es el Salmo 132. Estoy en una lectura expansiva de los salmos, así que me parece, voy a buscártelo yo y ya te digo si es Salmo, no, Salmo 132 fue nuestra proclamación, es el Salmo 94. Ya lo recordé. Te conté que no estoy subrayando porque estoy aprendiendo, estoy tratando de recordarlos a la memoria para poder cuando le diga a papito, tú me dijiste en el Salmo 94, yo lo pueda decir con fe. Y es el Salmo 94, verso 19. Y estamos haciendo el recorrido de una promesa, porque estamos aprendiendo en este día que sus promesas son sí y son amén. Que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, que el que es la gloria de Israel no se arrepentirá ni mentirá y que las promesas están vigentes hoy. Pero necesitamos primero celebrar la promesa por anticipado, ser dichosos y decir yo te creo, pero lo segundo tenemos que hacerlo, dice el Salmo 94, en el verso 19 dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Y voy a tener que acallar la multitud de pensamientos que llegan a mi mente para decirme que no se va a producir el milagro, para decirme que esto se está demorando, para decirme que quién sabe y que quizás y que tal vez los por si acaso, los quizás y los tal vez son acabados con consolaciones que alegren mi alma. Yo tengo que permitirle a Dios que con su palabra alegre mi alma. Y tengo que permitirse. Dios alegró mi alma con un versículo que está aquí en este texto. Y dice en el verso 20, ¿se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio en forma de ley? Dios me dijo en el verso 20 que no le permitiría hacerle a las personas agravio en forma de ley. No permitiría que los agravios se convirtieran en leyes. Y es una de las cosas que yo acepto del Espíritu de Dios. Pero necesitas
acallar tu mente, necesitas que en la multitud de pensamientos que te llegan, de las razones por las que no vas a ser sanado, de las razones por las que no vas a ser libre, de las razones por las que no vas a recibir tu milagro, con las consolaciones de alegría que tiene Dios en la palabra. Déjeme decirle que el Señor es un maestro de la consolación. Él es el consolador. Y necesitas que con su palabra sean acalladas todas las mentiras del enemigo. Cuando el enemigo viene por una vida, viene a través de mentiras. Y lo primero que quiere hacer es robarle las promesas de Dios y decirle que no es cierto, que no se van a producir los milagros, que quién sabe, que quizás, que por si acaso. Y por si acaso, le cuento que los por si acaso nos meten en muchos problemas. Porque dudar nos mete en muchos problemas. Entonces necesitamos acallar. Amén. Lo tercero que tenemos que hacer es Romanos 4, versículo 21. Es estar plenamente convencidos. Iglesia, tu esposo puede estar plenamente convencido. Tus hijos pueden estar plenamente convencidos. Pero si tú no estás plenamente convencido, tú dañas el milagro y tú dañas la promesa. Tú no puedes dañar la promesa. Recuerda a los hijos de la viuda, ellos hicieron cesar el aceite. Porque ellos, ¿qué dijeron? Se acabaron las vasijas. Créame que usted no haría eso. Créame que usted sigue buscando vasijas y usted sigue buscando de casa en casa. Pero los chicos dijeron, no hay más. Nosotros no estamos. ¿Qué dice Romanos 4:21? Léalo, léalo, léalo. Romanos capítulo 4. El bellísimo Romanos. ¿Qué era lo que tenía Abraham? Dice la Biblia, porque estaba plenamente convencido. ¿Sabe qué significa la palabra pleno? Lleno. Sin un rinconcito en su ser para la duda, sin un rinconcito en su ser para la incertidumbre. Plenamente convencido ¿de qué? De que Dios es poderoso para cumplir todo lo que Él ha prometido. Iglesia, Dios es poderoso para cumplir todo lo que ha prometido. Segunda de Corintios 7, hoy vamos a ser muy escriturales, nos habla de las promesas. Y hoy hemos dicho, iglesia, que una promesa es una declaración solemne de un compromiso que hace Dios contigo de darte mucho más abundante de lo que estás esperando. Porque como dice Efesios, Dios siempre te dará mucho más y en abundancia. Y dice 2 Corintios 7 en el verso 1. Y vamos por la cuarta cosa. Entonces lo primero que tenemos que hacer, dice Lucas 1:45, es celebrar anticipadamente y creer la promesa y declarar que estará hecha. Lo segundo que tenemos que hacer, dice el Salmo 94 en el verso 20, es acallar y silenciar las voces en nuestra mente que quieren callar la promesa y quitar la promesa y llenar nuestra mente de la consolación y la alegría que trae la palabra del Señor Jesucristo. Pero lo tercero que tenemos que hacer es estar plenamente convencidos que Dios es poderoso. Iglesia, tu Dios es poderoso. Y lo cuarto que tenemos que hacer, estamos hablando del camino de la promesa. 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y en dos requisitos pone el escritor a los Corintios, el apóstol Pablo, una promesa. Dice, tenemos tales promesas. Las palabras tales es como la palabra tal de San Juan 3:16. Cuando la Biblia dice tal, es porque no hay una medida. No es tanto, no es mucho, no es harto, ¿cierto? Entonces, como no se puede tener una cuantía, dice tales, tenemos tales, tan grandes, es tan impresionante las promesas que tenemos que hacer dos cosas. Primera, limpiarnos de toda contaminación de carne o espíritu. Note, contaminaciones de carne o espíritu. Y perfeccionar la santidad. Perfeccionar, yo no sé si el escritor Pablo sea tan lindo como para decirnos perfecciona la santidad, porque santo es perfecto. Entonces es como un trabalenguas donde él está diciendo complete la santidad, complete la santidad. Tal vez te han dicho nadie es perfecto, nadie es santo, no es cierto, Dios es santo.
Jesús es santo, el Espíritu Santo es santo. Y Dios quiere que nosotros vayamos creciendo en la estatura, longitud, altura y composición de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos que limpiarnos y lo maravilloso es de toda contaminación. A mí toda la vida me ha llamado la atención José y me ha llamado la atención Daniel. Y creo en el poder de Dios para limpiar de toda contaminación. Porque José vivió en Egipto y Daniel vivió en Babilonia, pero no pasó nada con sus corazones. Ellos siguieron siendo hombres, varones de Dios, que no se contaminaron. Pero Daniel 1:10, 8, 9 y 10 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Así que contaminarse es un descuido del corazón. Porque si usted se propone no contaminarse, usted no se contamina. Y no pensemos en que se mancharon las manos de popó, no pensemos en que se mancharon las manos de vómito, de pudrición, de suciedad. Esa no es la contaminación de lo que habla el Señor. La contaminación de la que está hablando Pablo aquí es permitir que lleguen a la mente cosas que van a robarte tus promesas. Esa es la contaminación de la que está hablando Pablo y dijo, no permita que a su mente llegue contaminaciones de la promesa y tampoco las deje llegar a su espíritu. Antes, perfeccione la santidad, es decir, siga trabajando por ser santo, siga trabajando, vaya más adelante, porque las promesas de Dios son un claro compromiso de Dios contigo, pero también Dios quiere que tú tengas un compromiso con Él, porque nosotros queremos eso, ¿cierto? La diferencia, nos decía ayer la doctora Nancy en el matrimonio, la diferencia entre un pacto y un compromiso, entre un pacto y un contrato, es que en un pacto ambas partes están dispuestas a cumplir, en un contrato a veces no, y por eso el matrimonio es un pacto. Y necesitamos entender que las promesas de Dios son un pacto, y lo que nos está pidiendo para que las podamos tomar es que no nos contaminemos. Estamos viviendo tiempos en que cualquier cosa contamina a una persona y nosotros no podemos vivir en esa manera porque como estamos viviendo por sentimientos, por emociones, y note, no es cualquier persona la que se va a equivocar. Cuando los gabaonitas vieron que Israel a la cabeza de Josué había destruido a Og, rey de Basán, y al otro rey, al otro lado de Canaán, antes de llegar, ellos son reyes amorreos. Los gabaonitas son de los heveos, de esos pueblos que el Señor les dio la orden al otro lado de Canaán de destruir. Pues los gabaonitas dijeron, no hay nada que hacer. El Dios de Israel es un Dios poderoso. Disfracémonos. Vamos y finjámonos mendigos y pobres y arrastrados y démosles lástima, porque la lástima ha sido una de las armas más grandes del enemigo. Y presentémonos allá, llevemos zapatos rotos, llevemos pan viejo, llevemos ropa llena de suciedad y de polillas y digámosles que estamos así por el largo viaje que hicimos. Esto es Josué capítulo 10, 9 y 10. Cuando salen los gabaonitas y se presentan ante Josué, Josué cuando los mira por un pálpito, por esto que tenemos de discernimiento, Josué dice, ¿no será que ustedes están entre nosotros y nos están mintiendo? Dios se lo dijo, Dios se lo dijo. Pero llegaron los de la percepción de injusticia, los de las improntas, los que no viven por lo que creen, sino por lo que sienten y por lo que les parece, y opinaron. Y dijeron, ay, Josué, pobrecitos, mire los zapatos, Josué. Josué, mire la ropa, mire ese pan duro, ese pan nos va a escalabrar, pobrecitos. E hicieron alianza con ellos sin consultar a Dios. El pueblo los iba a chicharrar. Y al otro día todo murmuraba, ¿qué pastores van a ser? Ni discernimiento tienen. Pero una sola cosa no habían hecho y fueron contaminados. Fueron contaminados de espíritu de lástima y de espíritu de pesar, y el demonio lastimero entró a sus corazones porque ellos no consultaron a Dios. Nosotros tenemos que consultar a Dios y decirle al Señor que Él nos muestre la verdad de toda situación, porque sus promesas están vigentes. Y el tema que estamos compartiendo en este día para mis hermanos que acaban de llegar a la audiencia y a la casa de Dios está vigente. Durante los últimos días
Y ha sido muy claro el mensaje del Señor a mi vida, está vigente. Y yo le dije al Señor que está vigente, porque me era preocupante la palabra vigente. Y entonces el Señor me dijo, mis promesas están vigentes. No se ha cortado mi mano para bendecir, no se ha cortado mi mano para salvar. Y vino su promesa, pero necesitamos urgentemente conocer el camino de la promesa. Y en el camino de la promesa tenemos que celebrar antes la victoria y creerla. En el camino de la promesa, como el Señor nos dijo, tenemos a callar los espíritus que vienen a la mente a decirnos que no. En el camino de la promesa tenemos que estar plenamente convencidos de que Dios es poderoso, de que encima de Dios no vive nadie, de que Él tiene la última palabra y que lo que Él diga, eso se hará y no será de otra manera. Y necesitamos creerlo. Y todos los días vamos a comprobarlo en nuestra vida. Pero también necesitamos no contaminarnos. Necesitamos no contaminarnos. Mira que Josué era un pueblo maravilloso que termina metiendo en problemas a generaciones. Porque años después se levanta un día con la pata torcida Saúl y dice, matemos a los gabaonitas. 500 años después, le da la chiripiolca, se vuelve loco, mata a los gabaonitas y el Señor viene en una alianza. Perdónenme, media una promesa. Y así esas personas sean malitas, la promesa sigue vigente porque las promesas están vigentes y no pueden ser rotas. Entonces viene una hambre en el tiempo de David. Y el Señor dice, David dice, Dios mío, se va a perder todo el mundo del hambre. Y viene al Señor. ¿Qué pasó, papá? ¿Por qué hay hambre en la tierra? Ayúdanos, Señor. Saúl mató a los gabaonitas. Saúl rompió una promesa. Entonces llama a los gabaonitas. ¿Qué quieren? No queremos su dinero, no queremos nada. Queremos 7 varones de la casa de Saúl que sean colgados. Merab, la hija mayor de Saúl, tenía 5 varones. Y la concubina de Saúl, Rispa, tenía 2. Entonces colgaron a esos 7 varones y Rispa, la concubina de Saúl, pasó toda la noche espantando a las fieras, enfrentándose a los leones y a los osos para que no se comieran el cuerpo de sus sobrinos, de sus hijastros, 5 hijastros y de sus 2 hijos. Y por la mañana espantando a las águilas y a los que en Colombia denominamos chulos para que no arrancaran los ojos y las carnes de sus hijos. Y le contaron a David que Rispa había pasado noches en vela porque no había dejado que mataran, que dañaran los cuerpos porque los muchachos ya estaban muertos, 7 varones. Y David dijo, qué valientes irán a rescatar esos cuerpos y se los entregan a Rispa para que tengan santa sepultura, porque media una promesa, porque las promesas están vigentes. Y porque así los gabaonitas la hubieran tomado por engaño, Josué no los estaba engañando cuando los dijo. No importa que las otras personas hagan algo malo, eso no nos da derecho a nosotros a hacerlo. Y Dios nos defenderá si en nosotros hay rectitud. Y la verdad no tiene vectores. La mentira necesita sanguijuelas para apoyarla y mentirosos que la crean, pero la verdad saldrá a la luz por sí misma. Siempre la verdad triunfará, porque la verdad es Cristo. Necesitamos saber eso, iglesia, porque necesitamos tomar las promesas de Dios. Y hablamos hoy de que las promesas están vigentes. Pero si te podemos decir acá el pastor cada domingo 1000 promesas, cada jueves, cada ayuno 1000 promesas, pero si tú no las recibes en tu corazón, si tú no las llevas a tu oración, hoy le decía a los hermanos del ayuno vital, de las cosas que el Señor nos ha dicho para no dejar apagar el fuego, y si tú no pones allí en tu cuaderno las cosas que van a impedir que se apague el fuego, pues simplemente si tú no lo pones en oración, si tu promesa no se convierte en oración, ¿cómo se va a hacer realidad? Tal vez yo canse al reino de los cielos, tal vez yo moleste al Señor todos los días con la misma petición y diciéndole tus promesas son sí y son amén. Así que hay 2 llaves en el reino de los cielos que abren todas las puertas. Una es creer a las promesas de Dios. Me encanta porque en la película El progreso del peregrino, más bien es un libro,
El peregrino, y yo creo que la he visto unas 100 veces con el pastor. Leí el libro y nunca lo había pensado de esta manera hasta que vino la promesa está vigente. Hasta que Dios me dijo, las promesas están vigentes. Las promesas están vigentes. Y de repente recuerdo que va el peregrino cuando se le acerca fiel a trabajar con él. Sé que no todos han leído El progreso del peregrino. Si no lo saben, es el segundo libro más importante de la doctrina cristiana. Después de la Biblia es el libro más conocido. Se lo inspiró el Señor a un hombre llamado John Bunyan de el año 1500, despuéscito de la Reforma, para que Él nos contara a nosotros cómo es el camino del creyente. Es demasiado hermoso porque el Espíritu Santo le inspiró una guianza impresionante de todos los ataques, o la mayoría de ellos que podemos tener. Y uno de los ataques terrible, el peor de todos, es la desesperanza. Entonces, Él se encuentra con sabiduría por el camino y sabiduría le da una llavecita chiquita. Si alguien lo ha visto, lo recuerda, pero si no, se lo voy a contar. Esa llavecita que con mi esposo decíamos, ¿qué es eso y qué propósito tiene? De repente, él un día llega al Valle de la Desesperanza, donde hay un gigante. Y él y su amigo fiel no entienden por qué el gigante no los mata, por qué no se los come si habían muchos huesos. Entonces el gigante los mete en una jaula y les entrega una espada y les entrega unos serruchos. ¿Por qué no se matan ustedes? ¿Por qué no se matan ustedes? Cuando Sabiduría le entregó la llave, le dijo, le voy a dar la llave y le voy a dar una visión. Y él vio en la visión, Sabiduría le dejó ver la visión, no sé si recuerdan, en la película La Cabaña, también Sabiduría le da la visión al hombre de por qué está pasando eso y por qué está siendo juzgado. Pero voy a la llavecita. Cuando le entrega la llavecita, le dice, le voy a mostrar esa visión. Ese hombre anciano que usted ve llorando en el valle de la desesperación y gritando, usted lo va a conocer. Y cuando usted lo conozca, entonces usted sabrá para qué es esa llavecita. Esa llavecita son las promesas de Dios. Cierto que no lo entendimos, nunca pasa tantas veces que la hemos visto. Son las promesas de Dios. Y lo único que lo puede sacar a uno del valle de la desesperanza son las promesas de Dios. Cuando la puerta se mueve, Él saca la llavecita y dice, la llave de la promesa me sacará de la desesperanza. Y quiero contárselo porque es lo que hace Dios. Hay dos llaves maravillosas que nos sacan. La desesperanza es lo que dice el Salmo 94, 19. La multitud de pensamientos que empiezan a decirte que el milagro no se va a producir. Y no creo que ninguno de los que estamos acá y de los que nos ven desde sus hogares y cualquier persona que hayamos conocido no haya pasado por el valle de la desesperanza un día. No haya pasado por el qué pasará ahora y ahora qué sucederá y entonces si se sanará, no se sanará. No creo que alguien no haya pasado por allí. Pero ha sido una promesa la que ha utilizado nuestro Padre Celestial para sacarnos de allí. Entonces lo que hace el Señor es volver a recordarnos cada día, ahora por favor San Juan 16, que tenemos una promesa. San Juan capítulo 16, que hace parte del discurso de despedida del Señor Jesús a sus discípulos, lo que nosotros denominamos la última cena, dice algo muy lindo, muy especial. En el verso 20 dice, en la línea final, pero aunque vosotros estéis tristes, la tristeza se convertirá en gozo. Y es muy bello porque dice, verso 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Para eso es la esperanza. Y el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, no se preocupen, el Señor les hará saber todo lo que hará de venir. Pero necesitamos que se levante una iglesia con una autoridad que tome la promesa de Dios. Lo primero que tiene que suceder para que una persona crea la promesa de Dios es que conozca la promesa de Dios. Si no tienes una promesa, siempre recuerdo a este hombre centurión. La teología dice que el niño que estaba enfermo era su hijo. La Biblia dice que era su persona mayor de confianza. Pero cuando Jesús no entró a su casa a sanarle, Él dijo, una palabra basta, una palabra es suficiente. Pero necesitas tener una palabra, necesitas tomar una palabra. Si en el día de la enfermedad, si en el día de las luchas, si en el día de las pruebas,
Tú no puedes pararte y mirar al cielo y decirle, tú me dijiste, tú me dijiste. Ahora ya no tan chiquita como la promesa de para Dios no hay nada imposible, así para los hombres es imposible, que vino cuando yo tenía por ahí 12 años. Vino a mi vida. Estaba en el almacén Emanuel, Puertas de Libertad un día, Isaías 62:8. Estaba en el almacén y la escuela de profetas del pastor Gustavo Páez estaba en Sogamoso. Yo no lo sabía, ni siquiera sabía que existía una escuela de profetas, y profetas de todas las naciones estaban en Sogamoso. Un profeta de tu nación, un profeta de Venezuela, llegó hasta el almacén. Como la iglesia estaba en la parte de atrás y nos separaba exactamente hacia unas cortinas, que aquí decía Ministerio Emanuel, y se pasaba por allí, y de aquí para adelante era almacén, y de aquí para allá era iglesia. El muchacho, cuando llegó al almacén, le dijo, papá, ¿para qué me trajiste aquí? Entonces el Señor le dijo, cruza las cortinas. Cuando cruzó las cortinas, allí estábamos orando 8 jóvenes, de los cuales 3 éramos parejas de amigos que pensaban un día ser novios y casarse. De hecho, cuando el profeta se acercó a nosotros, mi esposo no estaba al lado mío, estaba otro hermano. Y se acercó a mi hermana y su esposo no estaba al lado de él, otra persona. Y se acercó a otra persona y me cogió a mí de la mano y me dio la mano con mi esposo. Si me hubiera dado la mano con otro hermano, yo hubiera dicho falso profeta, porque mi prometido es él. Pero cuando me dio la mano con mi esposo, yo dije, él puede ser de Dios, pero yo todavía estaba ahí. ¿A qué viniste? Entonces nos dijo a mi esposo y a mí, Dios me envió. Yo estaba orando solita ya, después llegó mi esposo y fueron llegando cada uno, pero yo entré a orar solita y estaba ya de rodillas cuando el profeta me dijo, lo que pasa es que estaba en el parque La Villa, íbamos para la casa donde nos recibieron a la escuela de profetas, y el Señor me dijo que entrara a ese almacén, que allí había una palabra que yo tenía que dar. Entonces Dios me dijo que te dijera esto. Isaías 62:8. Esto fue hace 29 años, porque mi esposo y yo todavía no estábamos casados. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Y Dios me dijo, hace 29 años cuando yo no estaba casada, que Él no permitiría que nadie se comiera el fruto de mi trabajo. Yo también era chiquita, también era soltera, pero ese día comprendí que las promesas de Dios cobran vida. Cuando necesité esta promesa, Dios vino a mi casa y me dijo, yo te lo juré, yo te lo juré. Lo maravilloso que amo de esta promesa es que dice, te lo juro, te lo juro. Amo esta promesa porque Dios me dijo, te lo juro, nadie se va a comer tu trabajo nunca. Y cuando nosotros tenemos una promesa, solo tenemos que creer. Pero, y antes de cerrar, para que tengamos un tiempo de oración, tengo que contártelo, el enemigo siempre va a venir a opacar las promesas. El enemigo siempre va a utilizar a personas, a veces más cercanas a tu corazón, a veces familiares, cónyuges, hijos, hermanos, porque fue Satanás el que le dijo a Eva, con que Dios te dijo. Siempre me ha llamado la atención esa frase, qué grosero, ¿cierto? Qué pasado ese diablo mentiroso. Con que Dios te dijo que tú vas a gobernar en este paraíso. Rastrero es el diablo, dice el pastor. Rastrero, ¿cierto? Pero es una cosa tremenda, porque cada vez que la promesa está más cerca de cumplirse, el enemigo más rápido aparece a tratar de derribar, a tratar de decirle que no sucederá, que el milagro se está demorando. Yo aborrecía un comercial de televisión de la eutanasia, además que para nosotros sabes que dentro de nuestro criterio espiritual no la aceptamos, donde una señora entraba a un cuarto de su esposo o hijo enfermo y se le acercaba y decía, sé que jamás se producirá el milagro. Mi esposo no me deja mentir que a mí esa comercial me entraba en reversa, porque es lo más antife que he escuchado en mi vida, ¿cierto? Porque imagínate esa declaración. Sé que el milagro no se va a producir. No, empaque y vámonos, no se ponga a orar. Si usted no cree que el milagro se va a producir.
Siempre hablamos de ese Señor que la montaña se moverá, se moverá y se moverá, y decía, no se moverá. Siempre recuerdo al pastor Satirio, cuando estaba construyendo la casa de Dios allá en Cúcuta, que se acabó en Colombia el cemento por un tiempo, no sé la razón, cuando él estaba construyendo, y hablo de 50 años, y de repente el maestro principal le dijo, pastor, tenemos que parar la obra porque no hay cemento. Y ese día, el señor que hace el baldeoso en Cúcuta, dentro de su fe católica, llegó a la iglesia y le dijo, no pude dormir, he padecido por usted toda la noche, tengo solo el cemento que me alcanza para la baldosa que tengo que producir ahora, y su Dios me dijo que no es el mío, que se lo diera a usted. Imagínense ese tipo de cosas. Y en ese tono dice el pastor Satino, su Dios, que no es el mío. Pero llevó, dijo el pastor, 2 toneladas de cemento. Porque las promesas de Dios son sí y las promesas de Dios son amén. Y lo que hemos venido a decir en este día es que están vigentes. Así que cada vez que el enemigo quiera destruir tu promesa, desparramar tu promesa, acabar tu promesa, tú tienes que levantarte y enfrentarlo. La última promesa que recibí, así, de las que recibo todos los días, tengo 6 cuadernos llenos de promesas de los últimos 5 años. Normalmente alcanzo en un año devocional a guardar uno de promesas, y cuando sucede el milagro solo le digo a mi esposo, y tú ves la Biblia de mi esposo lleno de marcado de las promesas con nombre y apellido, mira lo que Dios dijo el día que lo dijo, porque yo lo digo como Jesús lo dijo en San Juan 16, para que cuando suceda, tú sepas que Dios lo dijo, tú sepas que Dios no lo dijo antes. Y Dios me dijo esto, es Romanos capítulo 3, verso 4, en todas las versiones que no son Reina Valera. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en el tribunal, porque serás justificado en tus palabras y vencerás cuando fueres juzgado. Por eso eres justo y la sentencia triunfará cuando te juzgues. Serás tenido por justo en lo que dices y saldrás vencedor, porque por medio de tus palabras se demostrará que tú estás diciendo la verdad. Este tipo de promesas hace Dios cuando tú buscas a Dios. Y tenemos promesas para la salud. Y tenemos promesas para la economía, como la de Isaías 62:8. Entonces lo que yo hago es decirle al Señor las mismas palabras que dijo el centurión. Tengo tu palabra que me da vida. Tengo tu palabra que no puede ser burlada. Tengo tu palabra que dice que tus promesas son sí y son amén. Y tengo tu palabra que me dice que son vigentes. Ahora la pregunta es, ¿está plenamente convencido? Si alguien no sabe qué significa la palabra vigencia es la palabra que está en Malaquías capítulo 3, porque yo Jehová no cambio, porque yo Jehová no cambio. Eso es lo que hace referencia al carácter de Dios. Dios hace que su compromiso sea indefectible. El cielo pasará, la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Necesitamos entenderlo, necesitamos creerlo, y todas las promesas tienen un carácter de vigencia permanente. No puedo decirte cuándo, no puedo decirte a qué horas. Habrá momentos en que el Señor te diga esto va a durar tanto tiempo. Habrá momentos en que entiendas la vigencia de una promesa, porque Dios es fiel. Entonces, ¿cuál es el camino de una promesa? El camino que tú dirijas. Si recibes una promesa, si tomas una promesa, si crees una promesa, pues lo primero que tendría que pasar en tu corazón es que la creas, que la conozcas, que la puedas decir, que le puedas decir, tú me juraste que cuidarías el trabajo de mis manos. Tú me juraste que lo que para los hombres era imposible, para ti es posible. Pero hasta que se lo podamos decir. Dios me dijo, yo te escogeré tus heredades y será hermosa la heredad que te di. Mis cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa mi heredad. Es promesa de Dios. Es promesa de Dios. Después nos dijo, prepara tus labores fuera y trabaja primero en el campo y después construirás tu casa. Las promesas de Dios tienen un cumplimiento. Recuerda, Dios no es hombre para mentir,
ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero no trabajemos con el enemigo ni para el enemigo. Si lo has leído meses atrás y ya no lo recuerdas, ya no es tu promesa. Si lo leíste años atrás y ni siquiera lo puedes traer a tu tiempo de oración y no lo puedes llevar al lugar secreto, no es tu promesa. Tal vez sea la promesa de alguien más, pero no es tu promesa. Si no puedes pararte cada día de oración a decirle, Señor, tú dijiste, tú dijiste, tú dijiste. Me encanta la oración de Ezequías por eso. Porque él le recuerda al Señor la oración que Salomón hizo todo un día, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, sacándole de la boca de Dios todos los juramentos que existen. Cierto, Señor, que cuando haya pestes y todos se mueran, nosotros no nos moriremos. No, no se morirán. Cierto, Señor, que cuando haya cielos de bronce y haya hambre en la tierra, nosotros no pasaremos hambre. No, ustedes no pasarán hambre. Y Salomón cogió allí al Señor y le sacó todas las promesas que existían para que usted y yo hoy podamos decir, tú dijiste que no pasaremos hambre, tú dijiste que seremos amados, tú dijiste que seremos benditos, tú dijiste que seremos protegidos, tú dijiste que seremos ungidos, tú dijiste que seremos sanados. Y está vigente. Pero la vigencia, amada iglesia, la compras tú. La vigencia de las Escrituras es que el cielo pasará, la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Así que mi resumen de hoy, para que podamos irnos en oración, es que Dios nos dio sus preciosas y grandísimas promesas para que las recibamos, las celebremos, las creamos y las tomemos. Si queremos participar de la promesa divina, tenemos que recibirla y creerla. La promesa tiene que ser recibida y la promesa tiene que ser creída. Si tú te paras delante mío y me dices, es que me parece que Dios me dijo, es que alguna vez Dios dijo, eso no es tu promesa. Porque hasta que tú puedes decir, Dios me dijo, tú vas a poder decir mañana, Dios me cumplió. Porque si tú puedes decir, Dios me lo prometió, Dios me lo juró, Dios te lo cumplirá. Las promesas hacen parte de la literalidad de la oración. Y hoy con gozo y alegría puedo decirle que si usted tiene una palabra que salió de la boca de Dios, Él es fiel y verdadero para cumplir. Así que, amados, levantémonos en fe, levantémonos a tomar la promesa, a escudriñar las Escrituras, porque en ellas está la verdad y está la vida eterna, y a decirle, Señor, si tú me diste la promesa hace 10 años, yo hoy revivo mi promesa, yo hoy tomo mi promesa, y yo hago como si la estuviera recibiendo este día, porque por tu misericordia y tu bondad, cuando se cumplieron estas 3 promesas, Dios me trajo otra promesa al corazón. En 2 Corintios capítulo 6 y dijo, cuando vengas todas las promesas, no se te vaya a ocurrir olvidar mi bondad. No se te vaya a ocurrir olvidar que yo fui el que lo hice. Y lo tengo también como una promesa. Estaré. Y cierro con esto. Te dije 2 llaves. Una llave es la promesa y otra llave es el agradecimiento. Cuando la promesa suceda, 2 Corintios 6, cuando la promesa suceda, ten un corazón agradecido. Ten un corazón agradecido. La palabra que utiliza el escritor de 2 Corintios es, no tengas en poco. Dice en el verso 2, porque así dice el Señor, en tiempo aceptable te oí y en día de salvación te socorrí. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes nos recomendamos a nosotros mismos. Verso 1. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibas en vano la gracia de Dios. Las demás traducciones dice, les exhorto a que no reciban en vano la bondad de Dios. Les exhorto a que no reciban en vano las promesas. Cuando reciban las promesas, tengan todos los días de su vida un corazón agradecido. Las llaves de todas las puertas son creer una promesa y recibirla con un corazón agradecido. Amén, iglesia. Así que si está plenamente convencido, hoy puede levantarse y decirle, Señor, tú dijiste. No sé qué te dijo el Señor.
pero sé que si tú lo crees, Él lo hará. Amén. Me despido que la audiencia que nos acompaña desde su hogar, diciéndote que quedará demostrado que tu Dios es veraz, quedará demostrado que tu Dios es verdadero, quedará demostrado que tu Dios es poderoso y que encima de Dios no vive nadie, que grande es su bondad, grande es su fidelidad y Él es fiel y justo porque Él conoce y pesa los corazones y a Él le toca pesar las acciones de los justos. Tal vez haya personas inconformes con tu promesa, con que seas tú precisamente tú el que reciba el milagro, con que seas tú precisamente tú el que reciba tu sanidad, pero fue la bondad de Dios y a Él le corresponde pesar las acciones. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.